Entrar al Facebook y compartirlo. Muy bien. Vamos a empezar, hermano. Que la canción. Ok. Buenos días. Vamos a estar en la lección número 14. Y si es la lección es Dios es omnipresente. Entonces, vamos a estar viendo Dios es omnipresente y pues vamos a entrar a lo que es el tema. La primera lámina o en la introducción que tenemos ahí en el libro nos dice que Dios es omnipresente. Es el título o es lo que vamos a estar viendo. Y nos dice que la palabra omnisciente proviene del latín omnipresens, que omnis significa todo y presens significa presente, y se refiere al estado o al estar presente en todo lugar a la vez. Cuando la Biblia afirma que Dios es omnipresente, quiere decir que Él siempre está presente en todo lugar, en toda su plenitud. La omnisciencia no significa que una parte de Dios está en China y otra parte está en Inglaterra, sino que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Aunque el universo mismo no puede abarcar a Dios, Él está presente en toda su plenitud, en todo lugar. Entonces, vemos que para el cristiano la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza y consuelo. Cada creyente, desde el más grande hasta el más pequeño, se beneficia de la presencia indivisa de Dios. Para el incrédulo, la omnisciencia de Dios infunde terror porque no hay ninguna posibilidad de esconderse o escapar de su presencia. Entonces, vemos que la omnisciencia de Dios, pues básicamente significa que Dios está presente en todo lugar. Y en uno de los evangelios, bueno, en los evangelios hace mención sobre la omnisciencia de Jesucristo. En uno de los evangelios vemos que cuando vienen los discípulos, uno de los discípulos cuando los empieza a reunir o a escoger, vemos que está uno de los discípulos y le dice al hermano, cuando llega le dice que él lo vio cuando estaba ahí en la higuera. O sea, y en ese momento él cree que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no estaba presente donde estaba él entendió que Jesús lo vio ahí donde estaba él, a pesar de que él estaba hablando con los discípulos. Entonces, vemos que también en la divinidad de Dios, pues también Jesús era omnipresente. Entendemos también nosotros que Dios pues está presente en todo lugar, en todo momento. O sea, como dice aquí, la plenitud de Dios, pues básicamente lo llena todo. O sea, todo el universo. Y a pesar de, como dice aquí, o sea, a pesar de que el universo es inmenso, o sea, ni el mismo universo contiene toda la plenitud del Señor porque lo abarca todo. Entonces, como primer punto, o en este primer punto tenemos que Dios es omnipresente y el primer punto nos dice en Primero de Reyes, capítulo 8, se encuentra el relato de la dedicación del templo de Dios que Salomón edificó en Jerusalén. Y nos pregunta, ¿qué declaró Salomón en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27? ¿Qué nos enseña su declaración acerca de la omnipresencia de Dios? Y según este texto, ¿qué deberíamos pensar de que Dios está confinado de alguna manera a los edificios de las iglesias de hoy? Entonces, Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27 nos dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa
que yo he edificado. Entonces, vemos que Salomón pues básicamente hace esta expresión de que Dios pues básicamente no habita, como dice aquí, en templos hechos por hombres, ¿no? Leíamos la vez pasada este texto, y aquí Salomón reconoce que a pesar de que el templo que había construido Salomón, un templo pues básicamente magnífico, o sea, era una obra de arte en todo su esplendor. Am, Tengámoslo por seguro que si el templo se hubiera mantenido hasta la fecha, pues sería una de las 7 maravillas, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, tenemos que hay 7 maravillas y hacen alusión a diferentes edificios, como digamos las pirámides están entre una de las 7 maravillas, pero este templo que Salomón había edificado al Señor, pues era demasiado exuberante, era un edificio que por dentro estaba, era de oro, tiene unas dimensiones impresionantes y era una obra maestra, por así decir, porque el mismo Señor dio los detalles sobre cómo debía ser ese templo. Entonces, aún así, con todo ese esplendor de ese templo, Salomón reconoció que ese templo, pues no podía contener al Señor de cierta forma. Entonces, ¿qué nos enseña este texto en Primero de Reyes? Pues vemos que en primer lugar, pues Dios no está limitado a un templo. O sea, su grandeza lo abarca todo. Como les he comentado un tiempo atrás y como hemos visto en diferentes temas que hemos tocado sobre los atributos del Señor, pues veíamos que, o sea, los templos básicamente los usamos nosotros para reunirnos, para tener coinonía unos con otros, para venir a adorar al Señor. Hay otras personas que tienen un concepto muy más allá, pues, por así decir, de lo que es de lo que significa el templo, ¿no? A veces lo vemos como algo ya como misticismo, de cierta manera, ¿no? O sea, digo, no, este es un lugar súper especial donde nada más está la presencia, o sea, como si nada más estuviera aquí la presencia del Señor. Entonces, vemos que de cierta manera aquí nos dice que no, o sea, que el Señor está presente ahorita con las hermanas que están ahí en la cocina haciendo las actividades, o sea, no nada más está el Señor en este lugar, ¿no? Vemos que a veces el púlpito o esta área de aquí, el altar, lo tenemos como si estuviera en el Antiguo Testamento, ¿no? Que este es el lugar santísimo y aquí nada más ocurren ¿no? Cuando hacen los llamados los pastores, no, es que pasen al frente y vamos a orar aquí, o sea, como si nada más esta área de aquí fuera más especial que el área donde están sentados ustedes. Entonces, hay veces que le agregamos misticismo, ciertas cosas a ciertos elementos, cuando entendemos que el Señor en toda su plenitud, pues está en todos lados. O sea, cuando ustedes están orando en su hogar, cuando vienen en el camino hacia acá, o sea, el Señor lo abarca todo y está en todo tiempo. En el segundo, pues vemos aquí que el templo es un lugar donde su pueblo unido acude para adorar. Entonces, nada más es una estructura, es un edificio. Puede ser que el día de mañana, por alguna situación, no tengamos este lugar y sin embargo no es necesario para venir a adorar. O sea, si llega a pasar, Dios no quiera, un huracán, se lleva a este lugar, o sea, aún así nosotros en el estacionamiento podemos tener esa misma reunión y no significa que vaya a ser una reunión menos o menor que por el hecho de estar allá afuera. Hay misioneros, hay personas en otras partes del mundo donde se reúnen en el exterior porque no tienen los recursos para poder comprar un terreno, un templo, y lo hacen afuera. Tienen nomás ahí un techillo, 2 palos y los palos y es todo lo que tienen. Y no significa que la alabanza o el servicio que ellos tengan sea menor que el que tiene una iglesia que pueda tener 3,000 miembros y un super edificio.
Entonces, esto solamente es un edificio en el cual nosotros nos reunimos para adorar al Señor. Y claro, merece su debido respeto porque de cierta forma pues lo utilizamos para adorar al Señor. Entonces, tampoco es que menospreciemos el lugar. Pasando al punto número 2, pues vemos que en los siguientes versículos dice, se encuentran varios textos importantes acerca de la omnipresencia de Dios y sus implicaciones para todos los hombres. Nos dice que escribamos un resumen de cada pasaje con nuestras propias palabras. Entonces, tenemos Salmos, capítulo 39, versículo del 7 al 10. Salmos 139 del 7 al 10. Y nos dice el Salmo, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Entonces vemos que este salmo de David pues nos habla y nos dice que, pues, que básicamente a cualquier lugar donde él pueda escapar de la presencia del Señor, o sea, él va a estar ahí, el Señor va a estar ahí presente. Entonces, ¿qué nos quiere decir este salmo? Pues que no hay en lo absoluto lugar donde pudiéramos escapar de la presencia del Señor. Lamentablemente, como dice aquí, que para nosotros los cristianos es un consuelo que el Señor sea omnipresente, porque tenemos ese consuelo ahí donde, por así decir, casi por lo general donde estamos nosotros en nuestro cuarto, en nuestro lugar, pues sabemos que cuando estamos orando Él está ahí presente, Él nos escucha. Pero de cierta forma cuando pecamos, pues muchas de las veces este atributo del Señor pues básicamente nos trae temor en ese sentido, ¿no? Nos trae vergüenza en cierto aspecto porque entendemos que cuando estamos pecando, de cierta manera, cuando caemos en pecado más bien, pues así como David lo presenció, lo vivió de primera mano, pues él dice eso mismo. O sea, ¿a dónde iré y a dónde escaparé de tu presencia? De hecho, David entendió en ese sentido que como Dios es omnipresente, él sabía que él estaba presente en todo momento y de cierta manera perdió ese gozo de la salvación. Y le dice al Señor en uno de los salmos, o sea, devuélveme ese gozo de la salvación, porque él sabía que estaba en pecado, que había cometido pecado y entendió que el Señor estuvo ahí en el momento de que él estuvo pecando. Por eso envió al profeta y fue el que le hizo entender de su pecado. Entonces vemos que no hay lugar en el cual podamos nosotros escapar. En Jeremías 23, del 23 al 24, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces vemos aquí a Jeremías hablando sobre este mismo aspecto. O sea, el Señor está presente en todo lugar. Y aquí Jeremías pues básicamente les estaba llamando la atención al pueblo de Israel y les decía esto mismo. O sea, no estoy yo presente cuando ustedes están cometiendo todo esto. Vemos que no hay lugar, por muy alto o muy bajo que sea, por muy al oriente o muy al poniente que esté, por muy brillante u oscuro que esté fuera de la presencia de Dios. Eso es un gran consuelo especial para los que sufrimos. Ningún calabozo es demasiado oscuro para que Dios no vea a su pueblo, y ninguna prisión es tan denigrante como para que Dios no esté con su pueblo. Donde quiera que estén, Dios está con ellos. Entonces, como les comentaba, o sea, eso es un consuelo, el saber que el Señor, a pesar de que nosotros estemos en tribulación, en problemas,
o todos nos hayan abandonado, pues el Señor está aún ahí presente en esos momentos de dificultad. En el inciso B, pues básicamente ya es el que le había leído, 23, Jeremías 23, versículo 23 al 24, y lo repito, o sea, vemos que nos dice soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces vemos que Él no es un Dios local, y nadie puede ocultarse en escondrijos sin que Él lo vea. Es indudable que Jehová en su omnisciencia llena todo el cielo y la tierra, de tal modo que no queda un solo lugar que esté fuera de su control. O sea, el Señor lo llena todo. Y como vemos aquí, pues he puesto Dios con minúscula porque pues entendemos que hay personas que adoran a dioses que básicamente pues son solamente imágenes o son representaciones que ellos han forjado. De igual forma como el pueblo como los hebreos, ellos maquinaron a un dios de su imaginación, este becerro, y lastimosamente pues la humanidad ha hecho propios dioses. Aún así, ellos mismos se han forjado como sus mismos dioses. Creo que son los mormones que ellos mismos dicen que una vez que termine todo esto, o sea, ellos aspiran a ser sus propios dioses. O sea, por eso es que ellos buscan tener supuestamente varias mujeres, porque cuando todo eso termine, ellos van a tener su propio planeta y todas esas cuestiones que ellos sacaron. Entonces, pues vemos que están bastante errados. En el inciso número C tenemos Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28. Una porción bastante extensa. Y en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28 vemos que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, vemos que aquí, Hechos capítulo 17, del 24 al 28, básicamente nos dice que Dios es más grande que todos los templos humanos, pero también es autosuficiente y no necesita de nada de lo que el hombre pueda proporcionarle. Y esto lo habíamos hablado en unas clases pasadas, o sea, Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita de nuestra alabanza, pero aún así Él nos ha hecho partícipes de todo esto. O sea, deberíamos de estar agradecidos en ese aspecto porque podemos ser parte de esa alabanza de los ángeles. Él nos ha permitido ser parte de eso. Uno de los propósitos de Dios al revelarse en la creación y en la historia es que los hombres busquen a Dios, quien, aunque soberano, también es inmanente y no está lejos, que no pueda ser hallado. Entonces, ese es el propósito del Señor, o sea, que todos vengamos al arrepentimiento, que todos le conozcamos. Pero lastimosamente, pues, todos nosotros estábamos muy a gusto con nuestro pecado, o sea, comentábamos el viernes en los varones, muchas de las veces nos creíamos personas buenas porque pues éramos menos malos que el vecino, que el amigo o que el conocido. Y por lo general nos comparábamos con ellos y pues sí, pues, o sea,
dentro de lo que cabe, o sea, si éramos menos malos que ellos, por así decir. Pero hacíamos esa comparación de una manera horizontal. Pero cuando hacemos una comparación de manera vertical, o sea, de mi comportamiento hacemos una comparación a cómo es Dios, pues hay un abismo demasiado grande en todos los aspectos, o sea, tanto en santidad como en todo aspecto, o sea, en todo aspecto, o sea, estamos muy, muy alejados de Dios, en el sentido de que Él es santo, o sea, en Él no hay maldad, en el aspecto del amor, o sea, el Señor nos sobrepasa de una manera que no hay palabras para describir qué tan lejos estamos de poder imitar siquiera a, a los mismos hombres del Señor. O sea, los mismos apóstoles, a pesar de que tuvieron sus errores, o sea, eran personas que básicamente dieron su vida por el Evangelio, por el Señor. Y muchos de ellos pues nos dan un gran ejemplo y nos ponen ese reto. O sea, Pablo dice, todo lo que me han hecho ver, imiten eso. O sea, sean imitadores de mí. ¿Y quiénes de nosotros pudiera decir a un hermano, o sea, pues así como soy yo, o sea, imítame? O sea, ¿quién de nosotros podría dar ese testimonio? O sea, y como les digo, o sea, no es que aquellas personas que están en las escrituras, o sea, hablando de Pablo, de Pedro, de alguien del Antiguo Testamento, no eran super hombres o eran personas común y corriente como nosotros, con carencias, con defectos, con pecado, pero aún así el Señor los utilizó y ellos fueron obedientes. O sea, fueron personas que obedecieron a la voz del Señor. Entonces, vemos eso mismo aquí, o sea, vemos que nos dice básicamente que uno de los propósitos del Señor pues fue revelarse en la creación y en la historia y que a los hombres pues le busquemos. O sea, es el deseo del Señor que nosotros le conozcamos. Pero como les digo, muchas de las veces nosotros rehusamos y vivimos mucho tiempo no queriendo saber nada del Señor. Una nota que viene ahí nos dice que la frase en Él vivimos y nos movemos y somos es extremadamente importante, que está en el versículo 28. Sea que el hombre lo reconozca o no, la realidad de Dios es inaludible. No hay lugar en el que no esté. Es más, todas las cosas fueron hechas por Él y continúan siendo sostenidas por Él. Dios puso el universo en movimiento y lo sustenta. Las estrellas más colosal y la partícula más pequeña que existen por causa de Él. La vida de toda criatura, grande o pequeña, depende de Él. El Señor dice que Él alimenta a los pajarillos, Él los sustenta. Y dice, ¿no los sustentaré a ustedes? ¿No valen más ustedes que aquellos pájaros? Entonces, el Señor sustenta toda su creación. Él sustenta, básicamente Él sostiene a los planetas, las estrellas, todo aquello que escapa de nuestra vista, de nuestra percepción, pues Él lo creó y Él lo sustenta. Entonces también eso es maravilloso. ¿Y cómo lo sustenta? Pues Él está presente en todas aquellas cosas. O sea, aunque nosotros no podamos entender cómo es eso posible, Él en su palabra nos dice que Él está en todo lugar. Punto número 3, y ya casi para terminar, de hecho hoy vamos a terminar bastante temprano, por primera vez. El punto número 3 nos dice, los siguientes textos contienen verdades fundamentales sobre la omnisciencia de Dios con un énfasis especial en su importancia para su pueblo. Resume la verdad de cada texto con tus propias palabras. Entonces, aquí tenemos Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Y nos dice,
porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Nuevamente, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Entonces, vemos que este texto nos habla de que Dios está siempre presente para oír y contestar las oraciones de su pueblo. Ah, recordemos cuando las escrituras hablan sobre los profetas de Jezabel y que están ahí invocando a Baal y toda esta cuestión y dice que ellos pues estaban ahí haciéndose sajaduras y tenían toda esta cuestión y el profeta les dice, ¿saben qué? Ustedes hagan su altar, invóquenlo y yo voy a hacer el mío. Y dice que él mojó la leña con la que iba a prender el fuego y dice que aún echó más agua todavía para que ellos vieran aquello que iba a suceder. Y aún así, el profeta de un tono sarcástico les dice, griten más alto, o sea, hagan más bullicio, quizás su Dios esté dormido. Entonces vemos ahí la manera en que se presentó Dios y de esta forma, como la escritura nos dice, o sea, ah, ¿qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y pues vemos aquellas naciones, aquellos países en los cuales, por ejemplo, los hindús tienen millones, o sea, básicamente, literalmente tienen millones de dioses, o sea, tienen un dios que de esto y un dios del otro, y aún las vacas y las ratas y no sé qué tantos para ellos son, o sea, son deidades. De hecho, hasta posiblemente para ellos son posibles seres familiares, porque como ellos creen en la reencarnación, o sea, a lo mejor una vaca, una rata o cualquier otra cosa, un gato puede ser su familiar. Entonces, por ello, según ellos, respetan todas estas, andan ahí las ratas. De hecho, tienen un templo para las ratas. Dígame, hermana. Y no nos vayamos tan lejos. También en los pueblos hispanos también hay muchas creencias en cosas así. Sí, En Cuba, por ejemplo, utilizan muchos animales. ah, Incluso personas son dioses y santos en la santería. sí, pues básicamente, no solamente el pueblo hispano, o sea, básicamente todo alrededor del mundo, o sea, R.C. Sproul dice que el ser humano es mm, extremadamente idólatra, en el sentido de que si no adoramos a Dios, o sea, básicamente vamos a adorar cualquier cosa. O sea, si no es a un palo, una estatua, o sea, básicamente somos idólatras en el sentido de que nos adoramos nosotros mismos. O sea, muchas de las veces nosotros somos nuestro propio Dios, y no vamos muy lejos. O sea, de hecho, algunos famosos lo han dicho, o sea, no, es que nosotros somos nuestros propios dioses o nosotros creamos nuestra propia realidad y todas estas cuestiones. Este, Hubo un rapero, no voy a decir su nombre, y cuando ganó este premio decía, no, pues yo no solamente quiero agradecerme a mí, dice, porque pues yo solamente, o sea, gracias a mi esfuerzo y que yo fui constante y todo eso, o sea, por eso tengo este premio y toda esta cuestión. Este, y sabemos que nosotros, o sea, debemos poner empeño en las cosas y todo esto y creer en que podemos hacer las cosas, pero entendemos que el Señor es el quien nos sustenta. O sea, muchas de las veces pensamos que lo que tenemos, el trabajo, la casa, los autos, los lujos, es porque nos lo merecemos o es por mi trabajo arduo. Pero pues si en el Señor está, o sea, muchas de las veces se nos escapa de la mente cuántas veces el Señor nos ha librado de algún percance, de algún peligro, y gracias a eso estamos trabajando. Cuántas de las veces nos ha librado de enfermedades que pudieron haber sido mortales y si gracias a eso estamos trabajando. O sea, el día que el Señor quiera, eh, nos manda a llamar y ahí quedamos. O sea, entonces, gracias al Señor porque nos da la salud y podemos trabajar. Gracias al Señor porque Él nos brinda un trabajo en el cual podemos sustentar a nuestras familias. Este,
Y el día que no sea así, debemos pensar en esto mismo. O sea, el Señor es omnipresente y a pesar de que estemos pasando por esa situación, debemos recordar de que tiene que haber una razón en ese sentido. Y no lo voy a decir en la manera como los amigos de Job le decían a él, ¿no? Es que te está pasando esto porque tú pecaste o porque tus hijos cometieron pecado y por eso sobrevino todo esto. No, simplemente que recordemos que el Señor nos manda esas pruebas para conformarnos a Cristo. ¿Para qué? Para forjar esa paciencia, para forjar el carácter. Y muchas de las veces el Señor nos puede poner en esa situación para que aprendamos a depender de Él. Porque vuelvo a lo mismo, muchas de las veces pensamos que porque yo puedo trabajar y por esto, yo mismo soy el que he tenido estos logros, dejamos de depender del Señor. Es lo mismo que pasaba con Israel. El pueblo de Israel, el Señor los empezaba a bendecir y ellos prosperaban y llegaba el momento en que ellos empezaban a ensoberbecerse. Decían, es que somos un pueblo grande y es que por nuestro esfuerzo, y el Señor venía y les traía disciplina. Y estaban ahí en la disciplina, estaban ahí penando y es cuando clamaban al Señor. Y volvió otra vez la misma, el Señor los bendecía y otra vez se olvidaban del Señor y vemos ahí ese círculo sin fin. Y pues no estamos muy alejados de lo que era nosotros, era el pueblo de Israel, o sea, nosotros estamos en esa misma situación. El Señor nos bendice y de repente dejamos de venir a la iglesia, de repente dejamos de orar, de repente dejamos de depender de Él. Y el Señor dice que el que son hijos del Señor, Él los disciplina. Entonces, cuando estemos pasando por esas pruebas, yo sé que es difícil, pero démosle gracias al Señor porque Él nos está disciplinando. Y entendemos así que somos hijos de Él. De cierta forma, alarmémonos si el Señor no nos ha llamado a disciplina, porque entonces quiere decir que posiblemente es como dice la Escritura, que a lo mejor seamos bastardos y no seamos hijos de Él. Yo sé que la palabra suena fuerte, pero es lo que dice la Escritura. Entonces, recordemos eso. Entonces, vamos a Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1, y el texto nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es lo que estábamos hablando hace apenas. Entonces vemos que regocijémonos en Dios y en su creación con nosotros, de su creación y su presencia con nosotros, especialmente cuando hemos tenido algunas experiencias recientes de su manifestación en nuestro beneficio. Entonces vemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. O sea, deberíamos de regocijarnos en ese aspecto porque entendemos que en cualquier crisis Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y vemos que este amparo enfatiza más su protección y su fortaleza, pues es esa fortaleza interior que nos da. Vemos que también es pronto y dice que muy encontrado. Recalca que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos y por eso podemos confiar en Él. Entonces, como les digo, o sea, y como lo veíamos en otras clases pasadas, o sea, Dios es un Dios personal. O sea, ya vimos que Él busca que nosotros, o sea, le busquemos a Él, que tengamos comunión con Él. Y el claro ejemplo, el más claro ejemplo fue Cristo. O sea, Jesús en cualquier momento, Él nada más estaba buscando ese tiempo para pasar tiempo con el Señor en oración. O sea, vemos constantemente que el Señor se apartaba de los apóstoles y se iba a orar. Y aún así el Señor, en sus últimos momentos, o sea, Él llama a los apóstoles para que también oren junto con Él. Y aún así dice que los apóstoles estaban cansados y dice que lo dejaron ahí. O sea, como básicamente acostumbraban todo el tiempo, ¿no? O sea, lo dejaban siempre solo en ese sentido. Entonces,
Entonces, es lo que busca el Señor, que nosotros tengamos comunión con Él. Y como les digo, o sea, lastimosamente, pues es lo que menos hacemos. Salmos, vamos al inciso número C. Salmos 145, versículo del 18 al 19. Salmos 145, del 18 al 19, nos dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces vemos aquí que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces vemos que los que le buscan sinceramente al Señor lo encontrarán cerca de ellos en su necesidad. Esto significa que el Señor siempre está presente para escuchar nuestros ruegos. Entonces vemos que dice, bueno, tengo un comentario que dice: si mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y eso está en Proverbios 27:10. Si mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y dice: mucho más un Dios que está cerca. Es más, no solo está cercano para que tengan la satisfacción de ser escuchados, sino que cumplirá sus deseos. Obtendrán lo que piden y encontrarán lo que buscan. Entonces, así de bueno es el Señor con sus criaturas. O sea, ¿quiénes de nosotros no ha tenido peticiones y el Señor las ha contestado? Entonces creo que todos nosotros hemos tenido peticiones y el Señor ha contestado esas peticiones. Hay algunas peticiones que a lo mejor son de cierta forma, aunque para nosotros no parezca, pero hay veces que tenemos peticiones muy egoístas. Y posiblemente a lo mejor vayan en contra de la voluntad del Señor esas mismas peticiones. Entonces hay peticiones que el Señor no va a contestar porque van en contra de su voluntad. Pero más aún puede ser que a lo mejor sean en contra de nosotros mismos, o sea, que para nosotros parezcan que son buenas, pero pues básicamente a lo mejor si el Señor contesta esa petición, pues sea perjudicial para nosotros. Y pues por poner un ejemplo, o sea, muchas de las veces podemos pedir a lo mejor un trabajo: Señor, es que yo quiero este trabajo porque en este trabajo pues me van a ofrecer un buen dinero. Y no, el Señor no contesta esa petición y nos dan un trabajo que lamentablemente para nosotros a lo mejor no nos pagan lo que deseamos. Pero si el Señor hubiera contestado esa petición de trabajo donde nos pagaban bien, pues posiblemente a lo mejor eran más horas, a lo mejor nos iban a involucrar en otra cuestión en la cual ocupara todo nuestro tiempo y a lo mejor no tuviéramos tiempo para venir a la iglesia. O más aún, o sea, ese trabajo a lo mejor iba a consumirnos de más y ni siquiera íbamos a poder atender las cuestiones familiares. Entonces, hay veces que pensamos por adelantado, pensamos que porque es un trabajo con mejor puesto o con mejor salario, pensamos que a lo mejor eso es bendición. Pero no siempre estas cosas son bendiciones. A lo mejor un puesto con más responsabilidades es más estresante. Entonces, como les digo, o sea, muchas de las veces lo que para nosotros es bendición, o sea, muchas de las veces es solamente un prejuicio para nosotros y para nuestra familia. Y es lo mismo que hablábamos el viernes con los varones, o sea, muchas de las veces estamos muy enfocados y afanados en las cuestiones materiales, cuando pues vivir cómodamente, o sea, modestamente, no significa que no seamos exitosos. A veces vemos el éxito en lo material. No, es que yo soy exitoso cuando tenga una casa grande con muchos cuartos. O yo voy a ser exitoso cuando tenga ese puesto y cuando tenga ese título. Entonces, el éxito no significa tener mucho dinero, tener conocidos, tener todo eso. O sea, a final de cuentas, cuando lleguemos a tener eso, lastimosamente vamos a desear más.
Y como ahora vamos a tener una casa más grande y un carro más nuevo y todo eso, pues lo único que pasa es que necesitamos ahora más dinero para solventar eso, porque una casa más grande pide más taxes, un mueble más nuevo y más lujoso pide una aseguranza más cara. Entonces, lastimosamente el éxito que nosotros pensamos que es éxito, pues básicamente significa más responsabilidades y más estrés. Entonces, veíamos que en ese aspecto, pues Pablo decía que él estaba contento y satisfecho en Cristo solamente. Dice, porque yo he aprendido a vivir en la pobreza y en la riqueza, en la abundancia y en lo limitado. He estado saciado y he tenido hambre. Y él termina, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lastimosamente usamos ese texto para decir que no puedo hacer alguna cosa. No, que en Cristo lo puedo porque Él me fortalece. Y sacamos ese texto fuera de contexto cuando básicamente nos llama a estar en contentamiento aún en las dificultades, aún en la pobreza o en aquel lugar donde estemos en una situación difícil. O sea, solamente en Cristo y necesito a Cristo y es lo único que necesito. Entonces, es lo que Pablo nos enseña en ese versículo, pero lastimosamente, o sea, nosotros queremos utilizarlo para otras cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces, vemos que la omnipresencia del Señor, debería de darnos esa plena regocijo, ese alivio de que el Señor está presente aún en los momentos difíciles. Él está ahí con nosotros. De hecho, Jesús dijo que cuando Él se fuera con el Padre, nos iba a enviar al Consolador. Y básicamente el Paracletos, este término griego significa el que está enseguida de. Y ese término significa que Él está con nosotros, o sea, es nuestro apoyo, es nuestro sustento, por así decir, en aquellos momentos en los cuales nosotros pasamos tribulación. Y lo vamos a ver en un momento más en Mateo. Isaías 43, capítulo 43, versículo del 1 al 2, nos dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, vemos esta expresión del Señor cuando habla con el pueblo de Israel. Entonces, vemos que aquí la expresión te puse nombre revela el poder divino sobre su pueblo. Y vemos que en la antigüedad se pensaba que quien nombraba tenía autoridad sobre el nombrado. Por eso Jehová aquí le dice que pueblo suyo es y él le ha puesto nombre. Entonces vemos qué nos quiere decir este texto, cómo podemos resumirlo. Vemos que el fundamento de la esperanza del pueblo está en que el Señor es creador, formador, santo, redentor y salvador. O sea, todas estas descripciones del Señor lo vemos en este mismo pasaje de Isaías. O sea, vemos que Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor es creador. Todo lo que vemos, el Señor lo ha creado. Él es formador porque Él nos dio forma. Dice el Salmo que desde que éramos ahí un fetillo, o sea, Él nos dio forma. Él ya conocía nuestro nombre. Vemos que es santo porque la misma escritura y en Isaías nos dice que santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Dice que aún así los seres inanimados como los quiciales, o sea, esos postes que están ahí, o sea, los mismos postes, las mismas cosas inanimadas temblaban a la presencia del Señor. Y vemos que es redentor y salvador porque Él nos ha dado a Cristo. Él nos dio en la persona que iba a traer redención para nosotros y proveyó ese salvador en el cual nosotros hemos puesto esa confianza. Entonces, vemos que cuando leemos estas palabras miles de años después,
también nosotros encontramos consuelo en ellas. También nosotros hemos sido redimidos por el Salvador de una esclavitud mucho peor. Por causa de nuestros pecados, éramos esclavos del pecado y cautivos de la muerte y del castigo. El Señor nos rescató de ellos y del infierno. Nos compró con el precio de la sangre de Cristo en el Calvario y nos llamó por nombre cuando nos lavó en el bautismo. Todos los creyentes son posesión de Jehová, el Señor. Tan categóricamente como lo dijo a los fieles de los tiempos de Isaías, Dios les dice a sus hijos de hoy, no temas. Y como ellos, nosotros vivimos en medio de una generación que ha abandonado a su Creador. Pero Jesús nos ha redimido y nos ha reclamado como suyos, así que no debiéramos nosotros de temer. Entonces, tenemos esa esperanza en el Señor. Y para terminar, este último, Mateo capítulo 28, versículo 20. Un texto que la mayoría de nosotros pues conocemos muy bien. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, y enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos que básicamente la presencia personal del Señor, de Jesús, está siempre con los creyentes. En todo tiempo, en todo momento. Aun cuando nosotros tenemos un comportamiento que no es digno de un cristiano, el Señor está ahí. El Señor está presente en este mismo momento. Y eso, como les digo, o sea, debería de llenarnos de esperanza, de regocijo, pero a la vez también de cierto temor. Porque muchas de las veces cuando tenemos un comportamiento que no debe ser adecuado, o sea, el Señor está ahí. Entonces, muchas de las veces se nos escapa de la mente eso mismo, o sea, que el Señor está presente aun cuando tengo un comportamiento inadecuado. Vemos que no hay nada de ambigüedad en cuanto a esta garantía. Ha sido llamada una promesa y es una realidad. Nótese en la enfática introducción, recordad o tomad nota. Poned mucha atención, mirad. El pronombre yo, incluido en el verbo, es escrito también como una palabra separada y es muy enfática, como si dijera, nada menos que yo mismo estoy con vosotros. Con vosotros no solamente para siempre, sino todos los días y día tras día. Pensando en estos días siguiéndose uno por uno, cada uno con sus aflicciones, problemas y dificultades, pero cada uno acompañado por la promesa, mi gracia te es suficiente. No te dejaré ni te desampararé. Esto continúa hasta el final o la consumación de la era. Y aún entonces no habrá nada que temer, porque al principio, en el medio y al final del Evangelio de Mateo, Jesucristo garantiza a la iglesia su presencia constante y consoladora. Entonces, ese debe de ser un gran motivador para nosotros, saber que el Señor está todos los días y lo estuvo desde antes. Estuvo desde mucho antes que ni siquiera de que nosotros nos formáramos, el Señor ya nos tenía en la mente. Él ya sabía de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que el Señor ya nos conocía. Entonces, el Señor aún cuando nosotros estemos en la tierra y cuando estemos en los últimos momentos de nuestra vida, el Señor va a estar ahí presente. Y aún cuando muramos, el Señor va a estar ahí para recibirnos. Entonces, tengamos ese gran consuelo que el Señor en ningún momento nos ha desamparado. Aunque nosotros sintamos que el Señor nos ha desamparado y nos ha dejado, el Señor está ahí presente. Él lo ha prometido y es una realidad. Entonces, pues les doy gracias por estar el día de hoy aquí. Y pues pues queda
al escaso 5 minutos para que puedan pasar por un cafecito o algo, echar una plática. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, y comenzamos en unos momentos.